Dios les bendiga en sobremanera. Gracias por dar clic a este audio. Nos encontramos yendo en nuestra lectura a través de la carta a los Gálatas. El día de hoy nos corresponde el capítulo número 2. Repito una vez más, nuestra lectura del día de hoy se encuentra en Gálatas capítulo número 2. Dice desde su verso primero: 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Abrimos paréntesis, amado y amada, y como usted habrá notado, hoy en día se han levantado grupos cristianos que dicen que es necesario circuncidarse, entre otros requisitos para poder ser salvos. Y bueno, nosotros podemos leer claramente cómo nos dice aquí el apóstol Pablo, refiriéndose a los Gálatas, cómo se reunió con los principales líderes de la iglesia de aquel entonces, con los mismísimos apóstoles que caminaron con nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice en su verso 3 que pese a estar delante de ellos, ni siquiera Tito, que lo acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, es decir, no era circuncidado, pero en ningún momento se le impuso que tenía que hacerlo. Cerramos paréntesis, continuamos en el verso 6. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se les había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Verso 11. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a apartarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no andaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Amado y amada, abrimos rápidamente un paréntesis y como puede ver tenemos acá dos grupos, el de los gentiles que no son circuncidados, pero también tenemos el grupo de los judíos que sí lo son. Y bueno, Pablo les echa en cara que ellos, aun siendo circuncidados, fue necesario que creyeran en nuestro Señor Jesucristo a fin de ser justificados, porque la justificación viene por la fe y no por las obras de la ley. Entonces, los circuncidados y no circuncidados, al creer y poner toda su fe en nuestro Señor Jesucristo, de igual manera son justificados. Repito, sean circuncidados o no. Y perdón que me extienda, pero los judíos ya eran circuncidados y fue necesario que creyeran en nuestro Señor Jesucristo a fin de ser justificados. Así que ambos, judíos y gentiles, encuentran la salvación al creer en nuestro Señor Jesucristo. Las obras o rituales religiosos no salvan a nadie. Cerramos paréntesis. Ahora bien,
Cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si alguno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Cristo. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Palabra de Dios.